La situación del hombre que está perdido, pero también en parte la situación de nosotros que estamos luchando contra esta naturaleza pecaminosa. Hablábamos anoche de a quién había que temerle, a quién había que tenerle miedo, en doble sentido, un miedo respetuoso, un miedo de respeto, ¿no? De reverencia, pero también un miedo de pavor al juicio que él decreta a todo aquel que se aparta de él. Hablábamos de eso, ¿no? Hablábamos del miedo que nosotros le tenemos a nuestro papá o a nuestros papás cuando hacemos algo malo. Ese miedo se presenta precisamente cuando usted hace algo malo. Usted no vive todo el tiempo temiéndole a su papá, no. Pero en el hecho de cuando usted hace algo irregular, usted le entra ese pánico porque tiene que rendir cuenta ante su papá, porque usted lo hizo. Y sabe que muchas veces esas irregularidades de nuestros hechos, contrario a la moral, a la ética, a los buenos principios, que acarrean castigo, que acarrean regaño, que acarrean paliza, eso es lo que genera el pánico, el miedo de enfrentar esa situación, porque sabe que lo hiciste mal. Entonces, en ese sentido hablábamos del temor y del miedo al juicio decretado por Dios a todos aquellos que viven apartados de Él, deleitándose en su pecado continuo, sin ningún temor hacia Él, sin ningún miedo a ese juicio. La gente ignora esto. También decía de que pues la gente también entra en un relajo con Dios, porque Dios es muy bueno, porque Dios es chévere, porque Dios perdona, y ya no sienten la conciencia de culpabilidad o aquel temor o aquel miedo de haber pecado contra Dios, simplemente que ahora es con ligereza. Y eso es muy peligroso, porque puedes tú acostumbrarte a un hábito pecaminoso estando, según entre comillas, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, pero más no dentro de la gracia de la salvación. O sea, otra cosa. Una cosa es estar sentado aquí y otra cosa es realmente estar en la salvación de Jesucristo. O sea, otra cosa. Amén, aleluya. Aquí podemos estar sentados toda la comunidad en esta noche, pero no significa que toda la comunidad está salva o está en Cristo. ¿Ok? Entonces hablábamos de eso. Ahora quiero hablarle acerca de esa condición donde nosotros estamos batallando contra esa naturaleza pecaminosa, porque esto es una lucha continua, a pesar de que ahora estamos en la gracia de Dios y que tenemos la misericordia de Dios de nuestro lado, en cuestiones de que sabemos que no somos perfectos, que tenemos debilidades, pero que Él por su misericordia aún nos sigue perdonando, y en pos de esa voluntad disponible de nuestra parte para seguir mejorando y seguir cambiando. No estamos mejorando, no estamos cambiando para ser salvos. Estamos cambiando y estamos mejorando nuestra vida pecaminosa que teníamos en nuestra vieja manera de vivir, en ese viejo hombre del mundo, en esa vieja mujer del mundo, en ese viejo pensar y conducirnos del mundo. Ahora estamos conscientes de que lo que hacíamos en el mundo no le agrada a Dios, ofende a Dios. Y ahora, habiendo recibido esa revelación de parte de Dios, esa revelación que vino a través del Espíritu Santo, que nos indujo a nosotros ahora a introducirlo en la gracia, introducirlo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso ahora en nosotros nos lleva a cambiar ese estilo de vida, no para ser salvos, sino para agradar al que vive por los siglos de los siglos. Por eso estamos luchando contra esta naturaleza pecaminosa. Ahora no dejamos de robar, de fumar, de drogarnos para ser salvos, sino que ahora somos salvos por su gracia. No queremos seguir ofendiéndolo. Amén, aleluya, Cristo vive. No queremos seguir ofendiéndolo. Pero realmente es una lucha continua. donde nosotros tenemos que seguir batallando
hasta que Jesucristo levante la iglesia. Amén. Esto no Aleluya. tiene fin aquí, así, sino hasta que Cristo levante la iglesia. Porque mientras estemos en este cuerpo, nosotros vamos a seguir batallando. Ahora, como decía bien anoche, que nosotros no podemos entrar en un relajo a estar pecando y viviendo en ese vicio o círculo pecaminoso, porque Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno, pero el regenerado, el que ha sido transformado, el que ahora entró en una relación con Dios, nadie quiere ofender a su papá, ¿o sí? Porque ese mismo ejemplo que di anoche ahora lo tomo. Nadie quiere decirle a su papá una grosería, ¿o sí? Nadie. Porque ama a su papá y porque respeta a su papá y porque teme a su papá. ¿Sí o no? Amén. Ahora, cuando estamos grandes, ya no lo hacemos porque tenemos miedo a que papá nos va a pegar. No, porque ahora somos adultos. Ahora tomamos nuestras propias decisiones y hacemos lo que nosotros queremos. ¿Sí o no? Y papá respeta eso. Pero sin embargo, nosotros no vamos a ofender a nuestro papá, aunque ya somos grandes, aunque ya somos viejos. No lo hacemos porque lo respetamos. Ahí están las dos palabras: temor, del respeto que merece nuestro papá y del miedo que infunde la disciplina y el castigo que él nos puede dar. Pero ya grande, nadie tiene miedo. Estoy bebiendo cerveza y viene mi papá, y un viejo de 40 años bebiendo cerveza, ahí viene mi papá. No, eso no pasa. Eso no pasa. ¿Me entiendes? Ya la gente ya grande, es más, aún en esta generación, los menores ya fuman, ya beben, tienen relaciones sexuales y hacen lo que quieren. Entre la mayoría de los que viven apartados de la gracia de Dios, es decir, de la comunión con Dios. Y ellos no tienen miedo. Ay, que mi papá no, porque ahora hay una generación que se está levantando con un libertinaje. Entonces eso, lo que quiero explicar en este punto es que ya grande, nosotros no si podemos nosotros enfrentar a nuestro papá. Bueno, ¿qué te pasa a ti? Yo soy mayor de edad y tengo mi vida hecha y tal, y yo trabajo y yo me mantengo y yo me visto y tengo mi propia familia. ¿Qué te pasa a ti? Sí podemos hacerlo, pero no lo hacemos por el amor que le tenemos y el respeto que se merecen nuestros padres, en agradecimiento a todo lo que han provisto para que nosotros lleguemos a este punto de la vida. Así también Dios, nuestro Padre, ha provisto una serie de condiciones y situaciones para que nosotros estemos aquí en esta noche, brindándole un aplauso poderoso a ese Dios maravilloso. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Pero todavía tenemos una condición donde el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla de una batalla. Algunos eruditos quieren colocar a Pablo como que está relatando una cierta metáfora, o está filosofando el apóstol Pablo entre las verdades espirituales y las verdades físicas que se presentan a través de este cuerpo, a través de esta carne, y quieren decir que Pablo simplemente está hablando de una manera metafórica, o quizás como puede ser como de repente que Pablo está alegorizando algunas cosas, no en cuanto al pecado y a la carne, sino en cuanto al personaje, queriendo decir que Pablo estaba hablando de una naturaleza, de una persona que está en el mundo, que está hablando de los judíos en sí, que todavía estaban practicando el judaísmo. Pero también es posible que algunos eruditos tienen otra postura y dicen que el apóstol Pablo en Romanos 7 está hablando del creyente ya regenerado, porque sí tiene lugar esta última postura, porque nosotros aún estamos luchando con nuestro mal carácter, con nuestro temperamento incontrolable, como una mula, como una potra, como un potro sin domar. Ese temperamento muchas veces nos la juega y nos hace cometer errores, nos hace cometer cosas que no queremos. Y el apóstol Pablo está diciendo eso. Oye, lo que quiero hacer, que es lo bueno, no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. El apóstol Pablo está hablando. Y algunos no quieren decir que el apóstol Pablo está hablando de su condición
ya como creyente y que él tiene una batalla. ¿Por qué? Porque están creyendo algunos de que esto no va a restar autoridad o le iba a restar autoridad al apóstol Pablo. No, pero ya no es tan santo como pinta el apóstol Pablo, que lleva las marcas de Cristo en su cuerpo. No, precisamente eso lo hace a él mucho más maduro, lo hace mucho más admirable, porque se está poniendo en la condición de cualquier creyente que no es apóstol, que no es profeta, que no es pastor, que no es evangelista, que no es maestro, que no es nada de eso, porque esa batalla no solamente la libran los creyentes, sino todo lo que estamos, no los creyentes que no tienen un cargo o un ministerio, sino todo aquel que ha confesado a Cristo como su Salvador, entra en una lucha, en una batalla contra la naturaleza pecaminosa, contra la carne. Amén, aleluya. ¿Cuántos tienen esa lucha? Amén. Y esa lucha se presenta cuando nuestros hijos queremos, cuando el esposo está toco, cuando la mujer está enchamuscada, se nos quiere levantar esa vieja naturaleza. Cuando alguien nos hace algo mal, dígame, cuando yo he visto algunos creyentes que van en su carro, que llevan atrás el signo Jesús te ama, o el pescadito que identifica a Jesús y adelante dice, y en el medio dice Jesús, ¿sí o no? Y con texto Jehová mi pastor no me faltará. Y entonces esos mismos carros que llevan esos textos ahí, de repente van ahí y se le atraviesa a alguien. ¡Ay! El mismo creyente que lleva el texto atrás, Jesús te ama, está peleando con el que se le metió en el medio en la carretera. ¿Me estoy explicando, hermano? Amén. Entonces se le sale esa vieja naturaleza. Está batallando. Eso no quiere decir que él no ama a Dios. Eso no quiere decir que él no está salvo. Porque si él después que hace eso, ¡ay, Dios mío, Señor, ayúdame, Padre! ¿Cuántos no hemos llorado por las metidas de pata que nos ha hecho hacer el temperamento incontrolable, el mal carácter de la formación que traemos del mundo? ¿Cuántos no hemos llorado después de haber cometido una metida de pata, como se dice por ahí coloquialmente en los países latinos? ¿Ah? ¿Cuántos no hemos llorado después que la regamos y soltamos la palabrota? ¡Ay, Dios mío, Señor! ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos no han caído? ¿Cuántos no han adulterado? ¿Cuántos no han fornicado? ¿Cuántos hombres de Dios han caído en esto y se han levantado? Yo conozco un fin de compañeros militantes dentro del Evangelio que han pasado por estas situaciones y lo he visto restaurarse, lo he visto humillarse, lo he visto reconocer, lo he visto envalentonarse y confesar y pararse frente a la gracia del Dios eterno, no para ser condenado al lago de fuego, sino para ser introducido en el gran trono de la gracia donde haya socorro y pronto auxilio. A su nombre. Amén, Cristo vive. Pronto auxilio. Gloria a Dios. Tiene que estar a su lado, no te rindas contra esa batalla. No te rindas contra esa batalla. No debemos de rendirnos, pero yo quiero decirle algunas cosas. El apóstol Pablo, en este capítulo tan controversial como es Romanos capítulo 7, hay unos versículos muy importantes y uno de ellos es el versículo 24 donde él grita: ¡miserable de mí! ¡Miserable de mí! ¡Miserable de mí! Una exclamación de un desespero, de un alma que está desesperada, angustiada. De hecho, la palabra miserable viene en el griego, se traduce como angustia, desespero, miserable de mí, que estoy en esta condición donde no puedo librarme. Por eso él dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿De cuál cuerpo? De esta naturaleza pecaminosa que él viene relatando. Viene diciendo la carne, la ley de la carne, la ley de Dios y esto y lo otro, pero hay en mí una ley que me lleva a cometer lo que no quiero cometer y toda esta serie de situaciones. Entonces él termina diciendo: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Ahora esa es la exclamación: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo
con naturaleza pecaminosa. Es la condición del ser humano. Es la condición de la persona del mundo. Es la condición donde se encuentra la humanidad entera, separada de Dios. Es la condición donde todos, aún los creyentes que estamos en Cristo, todavía estamos batallando con esa naturaleza pecaminosa para que no nos gane ventaja, para que no nos haga hacer cosas y locuras que no queremos hacer. Amén. Que no queremos hacer. Porque a pesar de que Dios está en nosotros, Dios no nos domina como si fuéramos robots. Tenemos un libre albedrío dentro de Cristo Jesús, de hacer y no hacer lo bueno o hacer lo malo. Nadie nos tiene obligado a no hacer lo malo. Nosotros estamos peleando para no hacer lo malo, simple y llanamente porque amamos la gracia del Dios Todopoderoso. Amén, Dios aleluya. Todopoderoso. Cristo vive. Por eso batallamos contra esos deseos pecaminosos de la carne. Amén. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo pecaminoso? Miserable de mí. La palabra miserable lleva una condición trágica, lamentable. Una condición donde el ser humano se halla imposibilitado de poderse librar por sí mismo de esta condición pecaminosa. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo habla y dice, ¿quién podrá librarme? ¿Quién? Es la pregunta retórica, porque él sabe quién puede. Pero es la pregunta que se hace el mundo, envuelto en la incapacidad de poder ser libre de esta naturaleza que lo lleva a hacer lo que muchas veces no quiere hacer. No es que somos inconscientes de lo que hacemos mal. Lo hacemos seducido por esta misma naturaleza, nos seduce. Y si no velamos en el Espíritu de Dios, en su fortaleza, en su palabra, seremos seducidos y arrastrados por esos malos deseos a cometer lo malo. Amén. Amén, aleluya. Por eso es necesario, entonces, que nosotros vivamos En el Espíritu. en una íntima comunión, en oración y lectura con Dios, Amén. con su palabra y con su Santo Espíritu. Ayúdame, Señor. Señor, ayúdame en esta área de mi vida y velar en ello. Y velar en ello. Amén. Oye, empezó a llover. Si quieren nos metemos hacia adentro. Si, no, déjalo así. Si quieren nos metemos. No metiendo, ¿no? Pues sí. Empezó a llover. Esto es para que la gente del mundo vea que el evangelio no se mide ni se trata solamente de grandes castillos, de grandes escenarios. También glorificamos a Dios así, desde la calle. Pero está lloviendo y tenemos un refugio por los niños y por los hermanos. Así que vamos para adentro. Ay, Dios mío, se me está mojando. Padre. Pásale, hermano. Toma. Se me está mojando hasta la lágrima. Hay que meter la bocina. Se me está mojando todo esto. Adelante, hermano, gracias. Déjate ver. Bien. Adelante, adelante.